al demostrar formalmente que el límite a medida que x se aproxima a 5 negativos de un quinto de x más 3 es igual a 2, deje que epsilon mayor que 0 sea arbitrario. Determinar delta en función de epsilon. Entonces, esta pregunta involucra la definición formal de un límite que establece el límite cuando x se acerca a f de x es igual a L si para cada número dado epsilon mayor que 0, hay un número delta mayor que 0, de modo que si x está dentro de las unidades delta de un x no es igual a, lo que significa que x está en este intervalo aquí, desde un delta negativo a un delta positivo x no es igual a, entonces f de x está dentro de las unidades epsilon de L, lo que significa que f de x está en este intervalo aquí desde L menos epsilon hasta L más epsilon. También podemos establecer esto usando la desigualdad de valor absoluto que se muestra aquí, que usaremos para mostrar una relación entre epsilon y delta donde el valor absoluto de f de x menos L, lo que significa que la distancia entre f de si L es menor que epsilon siempre que el valor absoluto de x menos a, la distancia entre x y a, es menor que delta y mayor que 0. Volviendo a nuestro problema. Aplicando nuestra definición tendríamos el valor absoluto de f de x, que es la cantidad un quinto de x. Más 3 menos L que es 2. Es menor que epsilon cada vez. El valor absoluto de x menos a o el valor absoluto de x menos, en este caso, negativo 5 es menor que delta y mayor que 0. Entonces, nuevamente, usaremos estas dos desigualdades para formar una relación entre epsilon y delta. Así que sigamos adelante y simplifiquemos ambos. Aquí tendríamos un quinto x y luego más 3 menos 2, eso es más 1, menos que epsilon. Aquí a la derecha tendríamos el valor absoluto de x más 5 es menor que delta y mayor que 0. Entonces, si podemos manipular esta desigualdad absoluta, de modo que tengamos el valor absoluto de x más 5, podemos mostrar una relación entre epsilon y delta. Observe cómo aquí, si multiplicamos ambos lados de esta desigualdad por 5, tendríamos 5 veces el valor absoluto de un quinto x más 1 menos de 5 epsilon. ¿Y cómo distribuiríamos? Tendríamos el valor absoluto de x más 5 es menos de 5 epsilon. Esta es una relación que necesitamos. Observe cómo aquí tenemos el valor absoluto de x más 5 es menor que 5 epsilon. Y aquí tenemos el valor absoluto de x más 5 es menor que delta. Entonces, a partir de esto, podemos concluir que el valor absoluto de x más 5 que representa la distancia desde x, y 5 negativos debe ser menor que delta, que puede ser igual a 5 epsilon y mayor que 0. Volviendo a nuestra pregunta, se nos pide que determinemos el delta como una función de epsilon que hemos hecho aquí. Delta es igual a 5 epsilon. También hay muchos otros valores de delta que funcionarían aquí. Cualquier valor menor que 5 epsilon también funcionaría para delta. Pero según el trabajo que hemos mostrado, esta sería la forma más obvia de expresar delta en función de epsilon. Así que seguiremos adelante y lo dejaremos en este formulario aquí. Pero es importante reconocer que si delta fuera igual a 4 epsilon, ese sería un papel menor y, por lo tanto, la distancia entre f de si L aún sería menor que epsilon. Espero que hayas encontrado esto útil.